Buenas tardes, muchas gracias a todos los acá presentes. Antes de empezar con la presentación quería contarles una historia. Así que vamos a viajar un poco en el tiempo y conocer a este pequeño, ¿no? Que era un chico que aspiraba con un progreso, una evolución en su vida. Y de alguna u otra manera concluyó en que trabajar lo iba a llevar a esto. Y obviamente no sabía dónde se metía. Ya que conoció de primera mano lo que se conoce como burnout, en este caso lo vamos a llamar, bueno, estrés laboral, que, bueno, él sentía que en su rutina estaba presente una pesadez, un desgano, una monotonía, y su única forma de escapar de esta era con más dispositivos, más pantallas, más comunicaciones, y para sorpresa de muchos, o sea, cuidado con el plot twist, estoy hablando de mí, y en ese momento mi contacto con la tecnología era permanente, y debido a este malestar, comencé a investigar sobre este tipo de rutina, qué es lo que estaba pasando en mí. Y ahí fue cuando me encontré con el concepto del aceleracionismo, que bueno, es donde Bifo Berardi va a decirnos que hoy en día la información y el capitalismo se volvieron inmanejables. Y el uso de la tecnología y las comunicaciones se impulsó para poder controlar y desafiar estas estructuras, lo cual de alguna u otra manera produce que nosotros como sociedad o individuos nos mantengamos pendientes a ellas y activos en los entornos digitales, generando así dos polos. Uno que es micro y comprende mi relación directa con la tecnología, mis redes, mis comunicaciones, básicamente mi algoritmo, o sea, mi burbuja. De ahí llega el término de los ecosistemas burbuja. Es donde más o menos se desenvuelve mi individualidad para con la tecnología, ¿no? Y también hay otro polo que es macro, que básicamente representa un entorno contenedor de esas burbujas. Es mi propio forma de relacionarme con este sistema que logra adaptarse a la contemporaneidad de una forma básicamente formidable. Y de alguna forma vuelve a aparecer, fuera de esa investigación, vuelve a aparecer ese desgano y esa pesadez. Entonces, lo que empecé a buscar o a investigar es en qué vías de acción puedo tomar para entender estas rutinas y cómo desacelerarlas, por así decirlo, ¿no? Y ahí es cuando me topo con el mindfulness, que es una forma de tener conciencia plena, o la meditación que está muy relacionada a ella, el minimalismo que puede ser espacial o digital, el estoicismo que es una forma de estar frente a la adversidad, que es algo innato también del ser humano, que va muy del lado del pensamiento, el lo-fi, que son elementos multimediales que tienen aplicados ciertas particularidades artísticas que apelan a la nostalgia y, entre muchas comillas, cuando todo era mejor, ¿no? El pasado, y algo muy importante que son los procesos creativos. Ahí es donde aparecía un concepto que es primordial para esta tesis, que son las experiencias estéticas. Y es una forma de conectarse con un momento a través de la creatividad o la sensibilidad, lo cual hace que sea un gran motor para seguir adelante. Algunos ejemplos pueden ser bailar, cantar, leer, pintar o contemplar algo. Pero debido a este avance o esta evolución de la tecnología, en las comunicaciones también, ¿no? Es inevitable que yo busque ese mismo efecto o sentimiento en las pantallas o las redes. Por ende, no era, sino que mi contacto con la tecnología es permanente y por eso hoy estamos todos acá presentes en Aceleración Inmediata, una herramienta multimedial colaborativa para integrar y dinamizar equipos de trabajo. Mi nombre es Salvador Ramírez y esta tesis es para la licenciatura en Tecnología Multimedial, con una base en el siguiente propósito: identificar de qué manera se puede vincular el estrés al uso tecnológico dentro de los espacios laborales y encontrar así de qué forma impulsar la productividad en un equipo multimedial frente a un proyecto, ligado a distintos pasos a seguir, ¿no? Como indagar los conceptos claves, explorar alternativas o antecedentes y también integrar esos conceptos y construir así una experiencia que impulse esa productividad y dinamice esos procesos de trabajo que ya mencioné, ¿no? Y todo esto obviamente ligado a una hipótesis, que es que el trabajo en sentido de la física es una acción que está presente en todo momento. Lo que estoy haciendo ahora de presentar y mover las manos y hablar también es una especie de esfuerzo, ¿no? Y de alguna forma esto se traduce con un paulatino desgaste que desencadena lo que se vendría a ser, ¿no?, el estrés. Pero bueno, mucho texto hasta ahora, mucho palabrerío, así que vamos a pasar un poco a lo divertido. Y precisamente las definiciones de estrés que están ligadas a organizaciones arquetípicas con un régimen fundamentado en un sistema ordenatorio que funciona no son muy divertidas, que digamos. Así que vamos a salteárnoslas, aunque de todas formas las pueden encontrar en mi documentación de tesis. Pero ahora vamos a centrarnos más que nada específicamente en la etimología de ambos conceptos, trabajo y estrés, y ver si en algún punto se conectan, como ya mencioné en la hipótesis. Comenzando por el trabajo, que se puede evidenciar que deriva directamente de, en latín, el tripalium, que es una especie de instrumento de tortura compuesto por tres maderas, en donde, bueno,
a los presos los hacían sufrir, o sea, era tortuoso. Y desde la Edad Media hasta casi el 1900, el trabajo estaba directamente relacionado con las palabras de penalidad, suceso infeliz, molestia, tormento e incluso máquina de sufrimiento para aquellos sometidos. O sea, puede ser un poco gracioso, puede sonar un poco sátiro, pero se puede evidenciar también que el trabajo, en su propia definición, expresa un desencadenante, que es el sufrimiento. Ahora bien, Séneca va a decir que el sufrimiento no es un dolor en vano, sino más bien es significativo, ya que si lo ponemos frente a nosotros, si lo atravesamos, eso nos va a fortalecer. Y hoy en día es fácil olvidar esta característica tan significativa, ya que nada, es muy sencillo poder aplazar esto a través de las pantallas o las redes o las comunicaciones, y de alguna forma nos perdemos de ese sentido que sí merece el sufrimiento. Ahora bien, ¿qué pasa con la etimología del estrés? El estrés en latín refiere a apretar, fatigar, tensionar e incluso presionar. Y es más que nada una reacción, una defensa a los estímulos externos que percibimos como desafiantes. O sea, estímulos externos que no están dentro de nuestro control. ¿Qué dicen los estoicos sobre esto? Básicamente mantienen que el sufrimiento y la adversidad son cosas inherentes de la vida humana y sugieren que podemos aceptar y también abordar estas experiencias con serenidad, también enfocándonos en lo que sí podemos controlar, o sea, nuestras reacciones y nuestras acciones. Obviamente el estoicismo es algo que es totalmente aplicable hoy en día porque es una acción atemporal frente a eso. Y dicho sea de paso, también podemos ver que de alguna u otra manera los conceptos de trabajo y estrés logran unirse y también destacar un entorno contenedor, el cual vendría a ser la adversidad, o sea, lo impredecible, la vida misma. O sea, el hombre hace planes y Dios se ríe, ¿no? Y en ese sentido, Nietzsche va a hablarnos del eterno retorno, que sugiere la idea de que nosotros vivimos nuestras vidas una y otra vez, repitiendo eternamente los mismos pasos, los mismos momentos, las mismas acciones y tropezando con la misma piedra. Y en este contexto planteado del trabajo, el sufrimiento, el estrés, la adversidad, esta idea también nos invita a reflexionar de cómo vivimos nosotros nuestras vidas movilizadas por esta conexión, esta comunicación y esta vinculación con lo digital y la tecnología. Básicamente vidas dotadas de aceleracionismo. Y esto básicamente se relaciona en cómo nosotros dejamos y aplazamos estas acciones y no vamos directo a la acción. O sea, por ende vamos a sufrir y vamos a aplazar y vamos a repetir. Actualmente esa secuencia de eventos también se conoce como procrastinación. Y parece que este ciclo no termina debido a la resistencia que nosotros aplicamos a esta adversidad y genera esta procrastinación, ¿no? Pero como mencioné en los objetivos de esta investigación, mi búsqueda también va a ser impulsar la productividad y dinamizar esos procesos de trabajo. Y por suerte acá aparece uno de nuestros salvadores, el cual es Stephen Pressfield, que va a definir la resistencia como una fuerza invisible que nos impide llevar a cabo estas tareas creativas, alcanzar nuestros sueños o cumplir nuestras obligaciones, básicamente. Obligaciones también movilizadas por la conexión, la comunicación y la vinculación digital a través de la tecnología. Entonces, ¿viviríamos una y otra vez la misma rutina laboral estresante o buscaríamos formas de hacerla más significativa y que esa repetición adquiera un valor que nos estimula a seguirla? ¿Cómo puede ingresar acá el valor en esta ecuación? Mihaly Csikszentmihalyi nos va a hablar del estado de flow, que este refiere a un estado mental en que la persona se encuentra absorta en una actividad, sintiéndose inmersa, enfocada y altamente productiva ante ella. Y poniendo también el foco en la productividad y los procesos de trabajo, Rick Rubin va a decir que en un mundo que avanza de una forma tan vertiginosa, la creatividad se vuelve crucial para mantenerse relevante y competitivo. Y a medida que los entornos y la tecnología y la comunicación evolucionan también, nosotros debemos también evolucionar como creadores, adaptándonos a estas nuevas herramientas y oportunidades que van a surgir de acá. Entonces, volviendo a lo de la ecuación, ¿no? También sumando libros que presentan dilemas y conceptos potenciados de la evolución y la tecnología de manera crítica, y los conceptos de todos estos muchachos, resulta primordial que dentro de los procesos creativos y los entornos laborales podamos pensar de manera crítica cómo buscar soluciones creativas que mantengan las relaciones humanas significativas. Ahora bien, esto va a empezar a dejar precedentes de las posibles vías de acción teniendo en cuenta, en el caso de mi tesis, 3 pilares fundamentales: las experiencias físicas y casos específicos, la infraestructura y el mobiliario empresarial, las plataformas y aplicaciones, y un misterioso cuarto pilar que ya se los adelanté en la historia del principio. Pero bueno, ahora pasemos al caso 1, que son las experiencias y casos específicos, en donde aparecen los popularmente denominados espacios de relax, que son justamente eso, ¿no? Espacios de relajación insertos en entornos laborales. Y lo interesante acá es ver cómo se organiza el espacio y de qué manera se puede construir una experiencia ligada a estas jornadas.
También existen los siestarios, en este caso el de Calm, que son servicios de camas con todo lo necesario para hacer una siesta reparadora de corta duración. Y también existen empresas como Piso 11 o Nómada que ofrecen espacios para socializar luego de las jornadas, lo que se conoce como After Office. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en estos modelos? Que suceden antes o después de las jornadas laborales, no suceden durante. Ahora bien, en el segundo caso de la infraestructura y el mobiliario empresarial, acá aparecen las que son denominadas oficinas líquidas, que más o menos vienen a poner el foco en la disposición de elementos y la apertura de los espacios para generar unión entre pares. Pero bueno, ¿qué pasa acá? Son básicamente propias de la presencialidad y mi búsqueda es a través de trabajos multimediales remotos. Pero de todas formas también me parece muy interesante nombrar a los dispositivos individuales que están insertos también en estas empresas y buscan generar un lugar de esparcimiento y descanso, pero de forma meramente individual. Y de alguna manera esto potencia el concepto que mencionamos al principio de los ecosistemas burbujas, ya que puede resultar reparador o relajante para un individuo, pero no necesariamente refuerza la vinculación del equipo de trabajo. Ahora pasamos a las plataformas y las aplicaciones, que ahora sí empieza un poco más esto de empezar a desplazarnos más a los entornos que tienen que ver con la modalidad más bien remota, donde podemos encontrar casos como Discord, que proporcionan comunicaciones por chat, contenido multimedia, canales de voz o la compartición de pantalla, el Notion, que sirve para organizarse, crear ficheros, páginas instructivos o realizar tareas en colaboración, y Milanote, que es una especie de moodboard colaborativo donde se pueden agregar notas de voz, bocetos, comentarios o conectores en la misma app, y esto puede denotar también el tono, el ritmo y el espíritu de cada proyecto. De alguna forma, con estos tres aplicaciones, estas tres plataformas, se puede regir un equipo multimedial con una base sólida y que se puede implementar de forma correcta. Pero nos estamos olvidando de una parte que está todo buenísimo con estas aplicaciones, pero recordemos que somos seres humanos y necesitamos salir de este bucle, de esto que venimos hablando, ¿no? Del aceleracionismo. Por ende, mi vía va a ser ir por las plataformas y aplicaciones, pero voy a agregar un anexo, no a modo de mención honorífica, sino más bien de mención definitoria o unificadora, que serían las experiencias digitales. Si bien recordarán seguramente, donde hablé de este surtido de estilos, modelos y experiencias, también, las corrientes de pensamiento, se pueden desplegar una serie de elementos que generan un diferencial en las rutinas de hoy. Existe el caso famoso de la continua transmisión de música de lo-fi, que muchas veces uso para, mientras estoy trabajando, tenerla ahí al costado, o el contenido relajante de ASMR, en la propia fotografía, en el séptimo arte. Bueno, este caso me parece interesantísimo porque se trata de una película que no sé si la conocerán, se llama Satan Tango, que es una película que dura 7 horas y 12 minutos y tiene muchos planos secuencias que invitan a entrar a cierto trance. Esta película la conocí gracias a el youtuber Atherion, que también genera un contenido que busca generar este diferencial en las rutinas de hoy, apelando siempre a la creatividad. Y dato no menor, gracias a él conocí el concepto de la experiencia estética, que no es más que, como ya les dije, un evento que genera una conexión y una concentración vívida en un momento, basada principalmente en acciones creativas que apelan a la sensibilidad, y es una gran herramienta para superar la resistencia ante nuestros objetivos, o sea, la procrastinación. O sea, en parte, dejar de sufrir. Y no por eso también nos tenemos que olvidar y quedarnos solo con los elementos digitales, porque también se presenta en acciones como leer, bailar, pintar o simplemente contemplar. Pero también, como ya he dicho, debido a nuestra dependencia tecnológica y a las comunicaciones, que es cada vez más grande, termina siendo más viable pensar en experiencias cortas que sirvan como chispazos intermitentes de motivación, generando un diferencial en estas rutinas laborales. Por ende, el marco definitorio de la tesis será pensar en plataformas, aplicaciones y micro experiencias digitales. Ahora bien, con esta semilla plantada en mi investigación, salí a hacer entrevistas, precisamente a 8 personas laboralmente activas en entornos multimediales de forma remota. Y encontré los siguientes hallazgos, que muchos lo usaban más que nada como una vía catárquica y quejándose de que a veces están mal reguladas estas jornadas de forma remota y que a veces los descansos, como no son de forma regulada, en algunos casos también y se mantienen de manera activa, llegan a ser incómodos. Y bueno, ellos también, formas de estar en proceso de sus jornadas, utilizaban aplicaciones o plataformas para acompañarse y distraerse por ciertos momentos. También lo compartían con sus compañeros y buscaban conectar con algo que apele a la sensibilidad, por ejemplo la música, como el ejemplo que di de la chica de lo-fi. Por ende, se puede evidenciar que todo exige siempre su lado digital, y esto va a producir estrategias más unificadoras, más simples, más óptimas para poder abordar una jornada laboral completa. Y una de las dificultades más grandes va a ser encontrar esas capas de valor a modo de distensión durante el labor. Entonces me vengo a preguntar, ¿no?
cómo se podría sentir experimentar una experiencia estética, justamente, durante la jornada laboral, partiendo de la base de la digitalización en un entorno que es acelerado e inmediato. Bueno, existen varios ejemplos, les voy a poner algunos y voy a proceder a mostrarlos. Este va a ser un momento muy pequeño en donde quizás puedan llegar a lograr a tener una experiencia estética en muy poco tiempo. Bueno, como pueden ver es sumamente corta, pero de alguna forma invita a cierta nostalgia con estos procesos o adecuaciones lo-fi. También existen experiencias automatizadas que están más orientadas a la sensibilidad y que cada vez que vos entrás va a generar automáticamente, o sea, de forma aleatoria, un texto. En este caso, dice, y si en algún momento no te sentís bien, pensá que la abrelata se inventó 48 años después que las latas. O sea, viene a decirnos que no todo tiempo pasado fue mejor. Viene a contradecir un poco lo que estaba hablando hace un rato del lo-fi. Increíble. Después, experiencias lúdicas también automatizadas, en donde, por ejemplo, cada vez que yo entre a esta aplicación, que es un botón de aburrimiento, se le dice, va a generar también automáticamente, obviamente hay toda una base de datos, alguna aplicación que sirva para sortear ese momento. No sé, voy a interactuar con ella, nunca la usé, porque son tan aleatorias. Bueno, de alguna manera yo lo que estoy generando acá es una interacción. Estoy haciendo que aparezcan cosas, sonidos. O sea, de alguna forma te invita a interactuar con otra cosa. Si yo vuelvo a apretar en el botón, me va a llevar a otra que no. Bueno, como pueden ver, son un poco también disruptoras. Invitan a salir de esto y también apelan un poco a lo absurdo, que también viene a generar un diferencial en estas rutinas. También existen experiencias colaborativas que rompen con esta monotonía, en donde atrás de una comunidad de personas van a agregar de forma colaborativa justamente videos a una plataforma. Y nosotros podemos ir pasándolas de forma aleatoria y quedarnos con la cual nos llame la atención. Podemos ir pasando entre ellas. Bueno, esa me da un poco de miedo. Hey, what's Omega Mart? Huh? Omega Mart? Puedes ir sorteando todas esas opciones, de forma que invita un poco a esto de ir compartiendo e integrándose con otras personas, más de comunidad. Por ende, la meta de la propuesta entonces no es cambiar o desestructurar un sistema, sino más bien proporcionar una herramienta para poder desplegar estos valores de comunidad o integración entre los equipos de trabajo. Y a partir de una extensión usable durante las jornadas laborales, también generar algo que sea intuitivo y fácil de usar y de reconocer, poniendo el foco en la experiencia de usuario. Desde ahí es donde surge Donet, que es una plataforma para organizar tu rutina laboral, básicamente, permitiéndote hacer listas de tareas y completarlas hoy mismo. Y podemos realizarlo de manera clara y directa, ingresando en cada una de las tarjetas y dando listo una vez que la hayamos terminado. Esto va a impactar en la tarjeta y también una línea de tiempo de progreso ubicada en la parte inferior de la interfaz. Y a su vez hay un decorado que también apela un poco a las entrevistas y a todas estas cosas que estuve hablando con los usuarios, en donde podemos, además de estar completando estas tareas, poder ser acompañados por música instrumental que estimule nuestra labor. Ahora bien, vamos a pasar un poco al plato fuerte, que tiene que ver con que una vez que nosotros hayamos llegado a la mitad, a más del 50% de nuestras tareas realizadas de hoy, de nuestra jornada de hoy, nos habilitarán los regalos de nuestros compañeros de equipo, subidos de forma anónima. Pero, ¿qué son estos regalos? O sea, ¿qué me estás contando, no? Para poder entrenar también el usuario, que pueda también llegar a entender qué tipo de regalos o qué foco quiere poner en la experiencia de todo lo que venimos hablando en esta presentación, lo que busca Donet es también generar un onboarding que pueda explicar un poco esto de manera rápida. Tenemos un botón de pregunta y los botones de preguntas suelen estar ligados a una respuesta. Vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que conectaste con un momento? Leer un libro por horas, disfrutar de esa amena lluvia por la tarde, contemplar un lindo paisaje, escuchar esa canción que te transporta, observar esas partículas de polvo entrando por la ventana reflectadas por el sol, escribir ese poema. Todos estos eventos producen en nosotros un dejo de la realidad. El tiempo pasa a un segundo plano y nos conectamos con el aquí y ahora. Déjame decirte que si alguna vez te sentiste así, tuviste una experiencia estética. El propósito de Donet es poder compartir con tus compañeros de trabajo pequeños elementos digitales que te transporten a ese estado de flujo, de la misma forma que ellos lo harán contigo.
¿Quién sabe? Quizás hace sentir a alguien conectado con este momento. Perfecto. Imaginemos que seguimos con nuestra jornada laboral, completando nuestras tareas y damos clic en, ahora sí, el icono de regalo. En esta instancia nosotros vamos a poder disfrutar de esos elementos digitales que compartieron nuestros compañeros y esto a su vez va a estimular el sentido exploratorio y la intención de compartir con cada ingrediente del equipo lo que a nosotros también nos hace sentir bien. Entonces esto va a generar un sentido de pertenencia también y una motivación para resolver estas tareas, las cuales una vez finalizadas podemos dar clic en el botón de Home y listo, ahí finalizaría la función y la lógica principal de Donet, la cual obviamente tuve que someterla a una revisión. Por ende realicé 3 testeos a personas que realizan trabajos multimediales de forma remota y el 100% de estos la puedo terminar de forma satisfactoria. Y a su vez me dejaron diversas devoluciones. Hay una que se destaca, ya se las voy a comentar. Entre ellas está, bueno, que la app les pareció simple, intuitiva y que se la imaginarían usándola mientras trabajan. También, bueno, se nota que está pensada para ser una extensión y el toque del regalo los motiva a hacer las tareas. Y también que el video de introducción les pareció inmersivo y que la aplicación es sencilla. Hasta acá todo un poco Disney, ¿no? Es como todo muy perfecto. Pero uno de estos tres me hizo una pregunta que todavía hoy me la acuerdo, que fue básicamente, listo, ¿y después qué hago? Y yo respondí como muy ingenuamente, o sea, terminas tu jornada laboral y mañana se vuelve a empezar. Después de esto básicamente tuve una revelación que dije, claro, o sea, vuelvo a caer en esa repetición. O sea, no puedo escapar de la rutina, por más decorado, por más firulete que venga a ponerle, porque van a seguir esos dos polos, o sea, uno micro y uno macro. Ya que, siguiendo esta lógica, salimos de una burbuja para entrar en otra, cada una con sus parámetros y jerarquías, ¿no? Que son macro. Pero dentro de esos sistemas existen pequeñas modificaciones que son micro y logran tener un cierto impacto significativo en el rumbo de nuestro sistema. Por donde no es ni positivo ni negativo este sistema que siempre encuentra la manera de adaptarse, sino que resignifica la importancia de las pequeñas cosas. Y si bien el propósito de aceleración inmediata parte de un dolor individual frente a la monotonía y la efusividad del trabajo, lo que realmente hace un cambio es la vinculación y la integración con el otro. O sea, el compartir lo que a nosotros nos hace bien para generar entornos laborales motivados, activos y dispuestos a terminar una jornada más. Muchas gracias por este espacio y espero haber podido generar un pequeño diferencial en sus rutinas de hoy. Sí, lo lograste. Sí, lo lograste. Buenísimo. Pues no tengo que preguntar, pero lo mismo quiero decir el salto que hay en el pasaje de tu primera propuesta. O sea, no se modificó el punto de partida. Me parece que ese giro que le pudiste dar modificó sustancialmente toda la propuesta. Yo de mi lado, la verdad que me fascinó y lo que justamente dijiste, experiencia inmersiva, o sea, la tesis en sí, más allá de toda la investigación, fue una experiencia inmersiva, o sea, yo tuve la atención constante en el hecho de estar viendo cada detalle que ibas comentando. A mí personalmente me gustó mucho, estoy metido en el estoicismo y la verdad que me gustó cómo le diste importancia a algo que en general en el espacio multimedial es todo para ayer y estás bombardeado de mucha información y tenés que saber cómo canalizar todo eso. Así que la verdad que a mí me fascinó. Realmente, o sea, acá lo noté, experiencia inmersiva al contar la tesis y es así. Yo sinceramente me encantó, así que felicitaciones porque me fascinó. Eso es lo que puedo decir. A mí también me gustó, me logró el efecto de sacarnos de la diaria. Me parece que eso está buenísimo. Y lo que me surgió es ¿cómo te imaginás vos que va a ser la implantación de este esquema en un equipo de trabajo? Bueno, muy bien, muy bueno. Me encanta ver estas cosas así y tomando esto que dice Pedro, que todas las herramientas tratan de convertirte en más productivo, más productiva todo el tiempo más. También hay que tener en cuenta que las investigaciones que se hacen en los países que se empieza a aplicar una jornada laboral reducida o de menos días, la productividad a su vez aumenta. Entonces, ¿por qué? Pues te acomoda un poco, te deja más tiempo para pensar, trabajar un poco más tranquilo. Lo que te saca te ayuda a liberar un poco del estrés y cuando estás en tu tarea puedes estar con mejor concentración y más tranqui para hacerlo. Eso termina mejorando los procesos como
esta herramienta que vos presentás, que también te ayuda como a correrte un poco, limpiarte un poco y volver a arrancar. Y además esto que vos decís, que cuando yo lo veía, pensaba en lo que nos pasa a nosotros con todo lo que es el trabajo remoto, que a veces ayuda y a veces complica. Primero porque es difícil manejar los tiempos, es difícil manejar los horarios, es como decía Alan hace un rato, de todo lo necesito para ayer, y a la vez empieza a perderse ese vínculo entre compañeros, entre personas del mismo equipo, donde la vida te pasa por encima y no podés estar dedicándole también al vínculo con tus propios compañeros.